Entonces, bueno, estamos viendo esta hoja de cálculo que nos va a permitir determinar la rentabilidad de un proyecto en el cual vamos a incorporar financiamiento. En un escenario base, pues, vamos simplemente para revisar cómo sería el rendimiento del proyecto si el total de los recursos pudieran ser colocados por el inversionista. Pensemos que es un proyecto con una inversión de 1 millón de pesos y que va a estar generando una utilidad anual de 260,000 pesos, la cual se deriva pues de que tiene ingresos por 400,000, pero por otro lado tiene costos por 140,000. Entonces de ahí viene los 260,000. Ya hablábamos que aquí puede haber tantos renglones, quiera yo, para reflejar tanto ingresos como egresos del proyecto. Al final, pues me queda una utilidad bruta, que ya la veremos más adelante con ese concepto de utilidad bruta, pero bueno, entendiendo en este punto que es el remanente de los ingresos y egresos derivados de la operación del proyecto. Entonces, estos 260,000 pesos que tengo del año 1 al año 5, para efectos de simplificar el ejemplo, son los que, a partir de los cuales voy a determinar la rentabilidad del proyecto. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues utilizando el concepto de tasa interna de retorno, lo que tengo que encontrar es que estos flujos, fíjense cómo el flujo simplemente está considerando lo que haya de inversión en cada año, la utilidad de cada año, los anticipos que en su caso aplique a un financiamiento y lo que pague del financiamiento, que en este momento no hay financiamiento, pero bueno, ahí está la fórmula incluyendo esos 4 elementos. El flujo de cada año lo voy a convertir a valor presente, porque entonces son valores futuros, lo convierto a valor presente con una tasa de interés. En este momento se muestra con el 5.45%, y si fuera ese 5.45%, tendríamos que el valor presente neto del proyecto sería de 111,000 pesos. Para determinar la tasa interna de retorno, pues lo que hago es utilizar mi herramienta que hace las iteraciones de forma automática, en donde voy a buscar que el valor presente neto sea 0, modificando ¿qué cosa? Para determinar la tasa interna de retorno, ¿qué es lo que modifico? Tasa flujo. La tasa del flujo, correcto. Tasa de flujo. Entonces, modifico la tasa del flujo y encuentro la tasa interna de retorno 9.43, que también la podríamos haber determinado simplemente con la función TIR, ¿no? Insisto mucho en la conveniencia de que al ustedes construir sus flujos, pues utilicen únicamente la ecuación de valor presente y valor futuro, y en todo caso, como verificación, incorporen la TIR, pero pues así se van a dar cuenta de que su tabla está bien estructurada. Entonces, ya determiné la TIR sin financiamiento. Segundo paso, en realidad no tengo el 1,000,000 de pesos. Necesito pedir prestado y vamos a hacer un supuesto de que el financiamiento que podemos pedir es del 60%. Ese 60%, fíjense cómo la inversión la descompone entonces en lo que vamos a pedir prestado, que serían 600,000, y lo que está saliendo realmente de mi bolsa, que son 400,000. Voy a resolver ahora el crédito. ¿Cómo resuelvo el crédito? Bueno, pues tengo que encontrar un monto de pago tal que el saldo al final del plazo del crédito sea 0. Este crédito con el que estamos haciendo en este momento el ejercicio es un crédito que tiene una tasa de interés del 12%. Si durante los 5 años no pagara nada,
pues los intereses que se van generando se irían acumulando al capital, ¿no? Los 600,000 pesos, el 12% en el primer año son 72,000 pesos de intereses. Si no pago nada, pues esos 72,000 se capitalizan. Y así sucesivamente, y llegaríamos incluso a que después de 5 años la deuda alcanzaría más de 1,000,000 de pesos. Pero en realidad el contrato de financiamiento a lo que nos compromete es a pagar el financiamiento. Entonces yo lo que tengo que encontrar es cuánto es lo que estaría pagando, y lo voy a hacer en este ejemplo, suponiendo que voy a realizar el mismo pago cada año, cuánto tendría que pagar anualmente para que este saldo fuera cero. Entonces ahora voy a buscar que ese saldo final sea cero. ¿Y qué es lo que voy a variar? El pago. Ahora lo que voy a variar es el pago. Y encuentro que si el pago fuera de 166,446 pesos, entonces sí, para este costo del financiamiento del 12%, el saldo al concluir el año 5, que es el horizonte, y a la vez el plazo del crédito, se me hace cero. ¿Ok? Conocimos también la función pago dentro de la hoja de cálculo, en donde a partir de la tasa de interés, el número de periodos, el monto del crédito que lo está determinando a partir de la inversión multiplicado por el porcentaje que me va a cubrir el crédito, es decir, este 60%, y luego entonces los 600,000 pesos. Con esos tres datos determina el pago uniforme y pues es exactamente el mismo que encontramos al nosotros construir nuestra propia tabla de amortización. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos ya a la parte del flujo con la cual vamos a determinar la rentabilidad del proyecto. Insisto, el flujo está incorporando lo que sea que invirtamos cada año, si fuera el caso, lo que tengo de utilidades de la operación, si es que realizo anticipos al financiamiento, y lo que ya tengo programado como pago para liquidar el crédito en ese plazo de los 5 años. Ese flujo, pues de nuevo, es el que convierto a valor presente. Y fíjense cómo aquí lo estoy haciendo la conversión con la primera TIR que encontré, con la TIR del proyecto realizado sin financiamiento, que fue la del 9.43. O sea, podría ser cualquier otra, pero bueno, para darnos una idea del efecto que tiene el costo del financiamiento sobre la rentabilidad del proyecto, pues nos seguimos con esa misma tasa del 9.43% y encontramos que el valor presente neto sería negativo de menos 40,000 pesos. Eso ya nos indica que nuestra inversión, es decir, estos 400,000, no se está recuperando si nuestra expectativa de rendimiento se mantuviera en el 9.43%. ¿Cómo determino ahora cuál es la nueva rentabilidad del proyecto ya incorporando el costo del financiamiento? A ver quién me dice. ¿Qué tengo que hacer ahora para determinar la nueva TIR del proyecto? Tenemos que hacer que el valor presente sea cero, ¿no? Exacto, ¿ves? Tenemos que hacer que el valor Función. presente neto sea cero. ¿Y variando qué? La tasa de flujo. La tasa del flujo. Entonces, ahí está, valor presente neto igual a cero, cambiando la tasa del flujo, y encontramos que entonces la rentabilidad del proyecto, o la tasa del flujo, porque ya está resuelto así, 5.45%, que es lo mismo que obtenemos directamente de aplicar la función TIR. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Todo bien. Todo claro, profe. ¿Sí? ¿Los demás? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Profe, todo bien. Va. Entonces ya vimos el efecto sobre la rentabilidad que tiene esta tasa del crédito del 12%. Que concluimos
que cuando el costo del financiamiento es mayor que la tasa interna de retorno del proyecto sin el uso del financiamiento, lo que va a suceder es que el crédito nos va a reducir la rentabilidad del proyecto. ¿Qué opciones tenemos para, entre comillas, recuperar la rentabilidad que ya sabemos tiene el proyecto? Bueno, pues una va a ser buscar un crédito más, con una menor tasa. Suponiendo que lográramos encontrar un crédito con un costo del 6%, entonces, con ese costo del 6%, lo que tengo que hacer ahora es de nuevo resolver el crédito, haciendo que el saldo al final sea cero, variando, ¿qué es lo que varío? El pago. De nuevo, entonces modifico el pago del crédito y como la tasa de interés es menor, pues el pago uniforme también es menor. Con ese nuevo pago, vuelvo a resolver la rentabilidad, valor presente neto igual a 0, cambiando la tasa del flujo y encuentro que la TIR o rentabilidad del proyecto, pues es del 14.37%. Entonces, ¿qué me ayuda a mejorar la rentabilidad del proyecto? Tener un crédito que tiene un costo menor que el de la rentabilidad sin uso del financiamiento, ¿no? O sea, va a haber escenarios en que el uso del financiamiento nos va a permitir obtener todavía una mayor rentabilidad. Eso no va a depender necesariamente de nuestra búsqueda, porque a veces la tasa de interés, pues justo está determinada por variables que son externas al proyecto, o sea, hay tasas de referencia, y también las entidades financieras pues van a considerar las características que tenemos no solo dentro del proyecto, sino nuestras características como promotores del mismo, ¿no? De nuestra disponibilidad de capital, nuestra reputación, nuestra trayectoria, la disponibilidad de garantías, todos esos elementos los va a conjuntar y con eso nos va a definir cuál es la tasa de interés que nos puede ofrecer, ¿no? Entonces, si resulta que la tasa de interés es mayor que la de la rentabilidad inicial del proyecto, pues vamos a tener que buscar otras alternativas para mejorar la rentabilidad del proyecto. Si, como lo acabo de ajustar, volvemos a la tasa de interés del 12%, pues resulta que si seguimos analizando el proyecto con un 14.37%, que es, digamos, la rentabilidad mejorada con un costo de financiamiento más bajo, pues el valor presente neto se nos cae, y entonces, bueno, en este ejemplo da de menos 81,000 pesos, lo que quiere decir que pues la rentabilidad ya con este costo del financiamiento en realidad es de el 5.45%, como ya me lo está diciendo la función TIR, que también tengo aquí a la vista. Sabiendo entonces que este ya es el costo del financiamiento que tengo que considerar, y que digo, bueno, pues ¿qué más puedo hacer? Y decíamos, si incorporo pagos anticipados, pues esos pagos anticipados ya sé que me van a permitir reducir los intereses, porque el pago anticipado lo que hace es reducir el saldo, y al reducir el saldo, pues los intereses que vienen por delante van a ser menores. Suponiendo que en el segundo año hago un anticipo de 100,000 pesos, bueno, pues ajusto el financiamiento de modo tal que el saldo final pues sea cero, porque pues simplemente tengo que pagar el crédito. Entonces, este último año ya no va a ser los 166,000 que había determinado, sino que cuánto tendría que pagar para liquidar el crédito. Con los datos La que suma tenemos de en la los lista. intereses y el capital. Ok, a ver cuántos serían los valores. O sea, sí es lo que dijiste, pero ¿cuántos serían ahí con los datos que tenemos a la vista?
166,446. O sea, ese es el monto que tendría no. que haber pagado Sí. en el escenario tradicional, pero ya pagué en el escenario base donde no hago anticipos. Pero como yo hice un anticipo para este quinto año, en el que ya estoy viendo que estaría pagando de más si utilizo los 166,000, ¿cómo determino el monto que me permitiría simplemente liquidar el crédito para hacer el pago exacto? O sea, entonces, decías bien, tengo que hacer los intereses más el capital. ¿Y cuál sería ese monto? ¿Cuánto debo al terminar el año 4? 25,953. ¿Que salió de qué, Ricardo? ¿De dónde salió ese número? Del saldo del año anterior. Ok, los Más los 23,172 más los intereses que se generan a partir de ese saldo en el quinto año, que serían los 2,781, ya está, ¿no? Sí. Haciendo ese pago de 25,953, con eso liquido el financiamiento. Y entonces, ¿qué pasó con la rentabilidad del proyecto? Bueno, pues ya lo estoy viendo aquí. Se incrementa a 6,73 y que lo puedo verificar de nuevo al valor presente neto igual a 0, modificando la tasa con la que evalúo el flujo, y ahí está, ¿no? 6,73, ¿ok? ¿Qué más? Pues decíamos, bueno, pues también puedo hacer supuestos de que logro incrementar las utilidades ya dentro de la operación, y en el ejemplo dijimos que eso fuera del 5%. Nada más que aquí esto está formulado nada más en términos de los costos de ventas, ya no sobre la utilidad. Entonces, bueno, no es exactamente el mismo que está en la lámina, pero la dinámica es exactamente la misma, ¿no? Este crecimiento es un incremento o mejor dicho, es una reducción en los costos de ventas, ¿no? O sea, fíjense cómo está hecho de tal forma que... perdón. Este es un concepto que todavía no vemos, pero dice margen bruto, 65%. Ese margen bruto es simplemente, lo estoy dando como dato, y lo que me determina es cuántos son los costos, ¿no? O sea, de lo que tengo de ventas, aplicando el margen bruto, me dice cuánto de lo que tengo de ingreso por ventas representan los costos. Entonces, a partir de ello, pues determino la utilidad. No le hagan mucho caso ahorita a lo de este término porcentaje de margen bruto, ya lo veremos más adelante. Nada más quedémonos con esta parte de que si se modifica la utilidad en el tiempo, o sea, si deja de ser constante porque hago un escenario en el que asumo que se puede optimizar los costos y que estos podrían reducirse de esta forma en el tiempo, entonces, con esa reducción de costos, yo podría estar encontrando una nueva rentabilidad del proyecto, ya habiendo pagado el financiamiento. Lo voy a regresar aquí a como estaba inicialmente, sin anticipo. Entonces, sigue siendo mi mismo crédito con un costo anual del 12%, nada más que ahora estoy haciendo un supuesto de que logro mejorar la utilidad a partir de controlar y reducir los costos de ventas, y encuentro que pues la nueva TIR del proyecto pudiera ser, en este ejemplo, del 15,58%, que pues es la misma que me estaba ya diciendo la función TIR. Entonces, está claro, o sea, yo en el Excel puedo hacer maravillas, ¿no? O sea, ¿cuánto quieren que me dé de rentabilidad el proyecto? Y le puedo empezar a meter mano alegremente, ¿no? Y decir que las ventas las vamos a incrementar 3% cada año. Bueno, pues numéricamente voy a llegar a nuevos números, ¿no? Y fíjense ya, aquí
nada más ese supuesto de que incremento ventas al 3% cada año, ya me podría estar llevando a que la rentabilidad subiera 20%, porque además estoy haciendo el supuesto de que también puedo reducir costos. Bueno, todo eso cabe en el Excel, siempre que quien está planteando proyectos puede empezar a hacer supuestos entusiastas de todo lo que va a ir bien dentro del proyecto y llegar al punto de prometer grandes rentabilidades, pero al final esto va a tener que encontrar la forma de ocurrir en la realidad. Y si esos fueron supuestos que simplemente fueron supuestos al aire, que no tienen fundamento en un mercado que realmente pueda crecer a ese ritmo o en una estrategia de operación que realmente me permita pensar que voy a reducir los costos, pues lo que va a suceder es que con el tiempo el proyecto simplemente no va a dar la rentabilidad que estoy buscando. ¿Por qué? Porque esto que estoy haciendo en el momento cero para decidir si invierto o no, lo que va a pasar en el tiempo es que pues voy a empezar a tener los datos reales. Los 600,000 pesos, esos que le pedí al banco, esos sí ya los invertí y esos sí ya estoy comprometido a pagarlos y esos sí ya están amarrados a una tasa de interés, en este ejemplo, del 12%. Entonces, este costo del financiamiento ya está ahí fijo. ¿Qué va a pasar si en realidad el proyecto, lejos de crecer los ingresos, pues resulta que es un proyecto en el que los ingresos se me van cayendo 1% anual, como pudiera ser lo que uno de los riesgos que tenga Pemex, ¿no? O sea, está invirtiendo dinero porque dice que va a producir más petróleo, pero no tiene certeza de que realmente vaya a poder sacar ese petróleo que está esperando encontrar. Si resulta que no logra sacar ese petróleo, pues entonces aquí en este proyecto los ingresos en el tiempo van disminuyendo y eso nos lleva a que en la realidad la rentabilidad del proyecto pues se cayó y ya fue del 3.5% y solo lo único que sucedió aquí fue que se redujo los ingresos a razón de 1% cada año. ¿Se dan cuenta? Entonces, como cada variable sobre la que puede incidir puede tener un efecto significativo dentro del proyecto. Entonces, de ahí es de donde surgen los análisis de sensibilidad, ¿no? O sea, tengo mi escenario base que me da para saber si el proyecto con los supuestos fundamentales es rentable o no, que me da para decidir sobre el uso del financiamiento, pero luego tengo que pensar en las posibilidades de que eso que ya estoy esperando y a partir de lo cual estoy a punto de tomar una decisión, en el qué pasaría si no se cumplen esas ventas. Entonces, de pronto, si no se cumplen las ventas, y entonces fíjense cómo simplemente las reduje 1% al año, o sea, un número que parecería menor, pues ese 1% de reducción en los ingresos me lleva a que mi rentabilidad se me caiga al 3.5%. Si resulta que el primer año no logro 400,000 de ingresos, sino me quedo en 390,000, pues vean cómo ya prácticamente anulé la rentabilidad del proyecto. Y si los ingresos fueran de 380,000, es decir, 5% menores, ya el proyecto está perdiendo. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profe.